¿Qué tal? Muy buenas noches. Wow, que hemos tenido una participación de Roberto y John muy buena. Así que vamos a esperar unos minutos que se conecte un grupo de personas. Me van a dejar replicar, por favor, este link y si pueden, vayan replicando a las personas que le pueden interesar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero, agradecer a las personas que se van conectando. Ya sin un abrir y cerrar de ojos, vamos ya en la tercera semana compartiendo todos estos conceptos del enfoque junguiano. Y primero quiero agradecer a todas las personas que están presentes desde la primera fecha. Y hoy día vamos a hablar un concepto que creo que va a englobar la base en la cual se sostiene todo el enfoque junguiano. Entonces vamos a esperar unos minutos que se sigan conectando y, y empezamos con esta parte de la charla. Listo. Bueno, arrancamos. ¿Qué tal, Vilma, Roberto, Natalia? Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, arrancamos. Nosotros, cuando iniciamos todo este proceso de acercar estos conceptos del enfoque junguiano, hablamos de que había un problema fundamental al momento de acercarse a estos conceptos, que uno tenía que ver con el hecho de acercarse a los conceptos de una forma separada, o sea, de una forma aislada, que no permitía entender mucho el enfoque epistemológico que tenía Jung, y otra es no acercarse desde un orden claro a estos conceptos. ¿Por qué? Porque es bien importante primero tener una base teórica sobre los conceptos en el cual se sostiene todo el enfoque junguiano. Entonces mucha gente se acerca desde el arquetipo, la sombra, se acerca desde tipos psicológicos, o se acerca de la época de Jung donde tiene este contacto con Oriente, la gente se ve que se escucha más hablando de sincronicidad, que inclusive es el concepto que bajo nuestra mirada es el concepto que no está todavía muy bien desarrollado porque fue justo el concepto que abordó Jung en los últimos años de vida. Y eso ha hecho de que muchas veces ciertos conceptos hayan sido secuestrados por la New Age, o sea, y que al final se hayan banalizado mucho estos conceptos, por lo cual ha sido muy importante el hecho de nosotros plantear una línea lógica de abordaje. Entonces, si no estuvieron desde el primer live, nosotros en el primero hemos hablado de la vida simbólica. Y voy a hacer un pequeño resumen porque en este tercer capítulo lo que vamos a hacer es, vamos a amarrar dos conceptos que son los pilares básicos del enfoque junguiano, que es la vida simbólica y es la realidad psíquica. Entonces, es muy probable que más adelante aborde de nuevo la vida simbólica,
porque deben comprender de que dentro del grupo del instituto es la primera vez que tenemos el contacto con este tema de redes y muchas veces, por ejemplo, en el primer live me ganó mucho el tema de la ansiedad y siendo de que faltaron muchas cosas que poner sobre la mesa para que se pueda entender un globo y es por eso que quiero abordarlo en esta primera parte un poco para poder entender lo que se viene. Entonces, la vía simbólica, yo hablaba en ese primer live, que es este contacto con los símbolos propios y estos que están relacionados al inconsciente. Y este contacto con los símbolos mediante una actitud simbólica tiene que ver con el hecho de una comunión con los símbolos que te sirvan dentro de tu proceso de individuación, que tiene que ver con el hecho de entender, de hacer cooperar este lado consciente en el cual está compuesto la vida con este lado más inconsciente, generando una función que se le llama la función trascendente. Bajo el enfoque aristotélico a esto se le conoce el concepto de poiesis, que significa encontrar un enfoque poético a estas cosas que van pasando por la vida. Y acá hay que diferenciar de que una cosa es un símbolo y otra cosa es un signo. Un signo es algo que ya tiene un significado preestablecido. Es más, la crítica que hace Jung con respecto a qué terminó el cristianismo actual es de que muchos de sus símbolos terminaron convirtiéndose en un signo. Porque ¿cuál es la particularidad de un signo? Es de que un signo tiene una imagen que conocemos, pero tiene también un trasfondo que puede tener 1000 interpretaciones. Y eso va a depender siempre de la persona que esté en relación con el símbolo. Entonces yo contaba en ese el live, mi relación con los símbolos empezó mediante temas de sueños, que, que es más, fue que dentro de este proceso donde yo tuve una crisis vocacional, fue la que llevó a que yo estudie psicología. Para las personas que recién se están conectando, mi nombre es Milker Olaya, yo pertenezco al grupo de estudios de la obra completa de Jung hace 2 años, la misma cantidad de años que ingresé a la universidad a estudiar psicología, yo de primera carrera soy ingeniero. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con este tema del sueño de que hablo? Yo cuando empecé a tener mi crisis vocacional, tuve un primer sueño, que fue un sueño detonante, que fue antes de que me agarre y todo este tema de la vida que había creado se me derrumbe, que era, soñé, que fue un sueño muy vivido, de que estaba en una casa donde había una mujer muerta golpeada en la sien. Y con mucho miedo dentro del sueño, yo entendía que en el sueño yo había matado a esa mujer. Entonces yo me la llevaba para enterrarla y la enterraba frente a mi universidad sobre cemento. Muchas veces a distancia con respecto a la interpretación de sueños convencional, donde dice si sueñas esto, significa esto, que va mucho más para el esoterismo, es la intención de encontrar esta conexión simbólica con esta imagen. Y por ejemplo, en mi caso, esta imagen que representaba para mí con respecto a mi contexto y a mi historia y a lo que estaba viviendo en ese momento, era de que yo antes de estudiar ingeniería, siempre tuve en la cabeza también estudiar psicología. Es más, siempre estuve en la cabeza más estudiar psicología que ingeniería. Pero ¿qué pasó? Me dijeron, bueno, en psicología no vas a ganar plata, mejor estudia ingeniería. Entonces, mi decisión fue básica y me fui a ingeniería. Pero este sueño, para mí, en esta parte de mi conexión con los símbolos, significaba este sacrificio que había hecho con esta parte que se puede entender más femenina, que no tiene nada que ver con este tema de género, sino tiene que ver con esta capacidad de sostener y de vínculo con el otro, frente a mi universidad, donde estudié ingeniería. Ven cómo va abordando ciertos símbolos y el hecho de yo entenderlo así hace que yo tome una posición frente a la vida. Y esta posición que tomo frente a la vida empieza a generar otros tipos de sueños. Entonces empieza otro sueño, que es el sueño, este sueño 2, donde sueño con el mismo acto, pero esta vez esta mujer es enterrada en tierra. O sea, algo no tan
sólido y concreto como cemento en tierra. Pero esta vez la madre de esa mujer me reclama y me dice, ¿qué has hecho con mi hija? ¿Qué has hecho? Para mí, mi interpretación simbólica fue, es la vida hablándome, preguntándome qué estaba haciendo con esta parte que también me pertenece. Cuando empieza a ver toda la crisis, empieza a salir toda la crisis, empiezo a tomar ciertas decisiones y decido ser coherente conmigo mismo, empiezo a estudiar psicología y empiezo un siguiente sueño, que fue el sueño que cerró todo este tema, que fue sueño con el hecho de que esta vez ya esa mujer no estaba muerta, sino estábamos manejando una bicicleta que yo constantemente me estaba cayendo, hasta que le digo, tú agarra el timón y yo manejo. Y empezamos a andar y esta bicicleta se transforma en un auto y empezamos a ir mucho más acelerado en la vida. ¿Qué significa? De que dejé que esa parte emerja y darle el timón sobre la estructura que tenía para poder llevar a mi vida hacia otro lado. Y fue como todo este cúmulo de sueños, al yo relacionarme simbólicamente desde una actitud simbólica, permitió que yo empiece a tomar decisiones y permitió de que yo también empiece a descargar mucha energía psíquica que estaba acumulando en el interior. Va por ese lado. Entonces esto se los pongo como ejemplo de qué significa la actitud simbólica y qué significa este tema de la relación con los símbolos. Entonces, después en la segunda fecha hemos hablado sobre la problemática de la psicología actual, que habla sobre esta conferencia que da Jung en Viena en 1931, sobre este tema de cómo fue secuestrada la psicología por este pensamiento positivista y este materialismo que emergió después en la segunda mitad del siglo XIX, y lo cual generó una psicología que él consideraba sin psique. Ese no era un concepto, sino era como toda una crítica que para mí fue importante mencionarla la vez pasada porque eso genera un antecedente para poder entender desde dónde viene esta crítica con este concepto que se llama la realidad psíquica. Y esta realidad psíquica, ¿en qué tiene que ver? La realidad psíquica es un concepto que habla de que toda realidad parte de la conciencia de una psique y una subjetividad. O sea, que todo lo que nosotros experimentamos en la vida es a través de la psique. Entonces, este concepto tiene dos brazos importantes que entender. Primero, desde que fundamentalmente esta hace una crítica al conocimiento o a la pretensión del conocimiento positivista. Por ejemplo, el positivismo plantea de que es posible comprender la realidad en forma objetiva y que todo lo que no sea científico o objetivo no es digno de valor y que la psique es un subproducto de la materia. Y acá vienen cosas muy importantes que entender, porque nosotros no nos podemos relacionar mediante a la realidad si nosotros no tenemos, si no hay un ojo subjetivo, porque nosotros somos una psique en relación. Es más, cuando la psicología empezó con todo este proceso de buscar el carácter de ciencia, nosotros tomamos un concepto de la astronomía que se llama el concepto de ecuación personal. ¿Qué significa la ecuación personal en astronomía? Que dos astrónomos veían un mismo fenómeno en los cuerpos celestes, pero había como que diferencias en el tema de los cálculos y las mediciones. A eso a los astrónomos le llamaron las diferencias de la ecuación personal. Y esa ecuación personal estaba muy dentro de... Se trajo al tema de la psicología porque se empezó a entender de que nosotros realmente no podemos relacionarnos con las cosas de una manera objetiva porque siempre hay una psique de por medio. Entonces, por ejemplo, diversos autores como Kant dijeron que la realidad no es como es, sino como la vemos. También al igual que Nietzsche, que planteó de que realmente no hay hechos, sino interpretación de los hechos.
Es por eso que la crítica fundamental del Jung a la psicología es de que realmente la realidad es al revés. O sea, que toda la realidad es una lectura psíquica y una percepción. Entonces, si no podemos conocer algo con objetividad y todo es a través del ojo psíquico, es aquí donde entendemos por qué Jung decía de que la psicología debería ser la base fundamental por la cual nosotros podríamos entender las demás ciencias. Es acá, y esto es bien importante, porque sabemos que existe un enfoque junguiano, pero también tenemos que comprender de que Jung lo que realmente buscaba era generar una psicología general. No buscaba generar una escuela o una corriente, buscaba generar una psicología general. Entonces, es por esta razón de que Jung hace una crítica a la psicología objetivista, materialista, causalista y reduccionista. O sea, en total, a lo que él llamaba la psicología sin psique, ¿no? Y es más, en esta carrera del materialismo y de la búsqueda de que todo tenga que ser objetivo, es muy gracioso de que no se cae en cuenta de que cuando tú quieres decir de que todo es materia, también se cae en un error porque actualmente no es que conozcamos mucho también de la materia. O sea, nos da la percepción de que la podemos conocer un poco más porque la podemos manipular, la podemos medir, pero que la conozcamos bien no está pasando. ¿Por qué, por ejemplo? Eh, una teoría que nosotros damos por sentada, el Big Bang. Hasta ahorita nadie ha podido replicar un Big Bang. Es simplemente hasta el momento una hipótesis. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, que funciona muy bien en los macrocuerpos, no funciona bien cuando vamos a la cuántica. Y las leyes que rigen la cuántica no funcionan muy bien en los macros movimientos. Entonces, esta es la razón por la cual muchos físicos están buscando conciliar esas dos teorías porque no les cabe en la cabeza que dos elementos que pertenecen a un mismo universo están regidas por dos leyes que parece que van en direcciones contrarias. Es más, un intento de eso es la creación de la teoría de cuerdas. Y, y lo más anecdótico de que inclusive en este intento de generar la teoría de cuerdas, una teoría unificada, lo que se genera es que hay 6 tipos de teoría de cuerdas, para que vean hasta qué punto no es que hayamos entendido a total el tema de la materia. Y eso es lo que muchas veces no nos llegamos a cuestionar, porque Jung en el tomo 8 decía algo que me parecía muy interesante, que decía, si un científico que agarra, hace una especie de descubrimiento y asegura de que ciertos procesos psíquicos tienen que ver con la segregación de una glándula del cerebro, va a ser muy bien aplaudido. Pero si otro científico habla de la desintegración atómica como una verificación de la existencia de algo divino o de una fuerza divina, el mismo público se va a burlar de él como un anormal. Pero si lo vemos al fondo, estas teorías no dejan de ser una hipótesis, no dejan de ser metafísicas de la misma manera. Y es más, o sea, hay muchas personas que la materia la han transformado en el nuevo Dios, o sea, han renunciado a un Dios antropomórfico, a un concepto generador de todo. Y eso, él lo habla porque dice, desde un entendimiento claro de cuál es la realidad, o sea, cuál es el espíritu de la época, nosotros podemos entender este cambio, porque hemos pasado de un punto donde todo era explicado con Dios a un punto donde todo es explicado con la materia. Y el entender de que existen estos movimientos puede hacer de que nosotros lleguemos a un punto medio, porque muchas veces esta problemática mente, cuerpo, materia, espíritu, que vino con esta visión cartesiana, se trata de resolver poniéndole el peso solo a uno y negando al otro. O sea, todo es materia
o todo es espiritual. O sea, ahora que estamos en la época de la posmodernidad, nacen nuevas corrientes donde todo lo quieren explicar mediante la espiritualidad, que con pensamientos positivos se te va a curar el cáncer y X cosas, y otro tipo de corriente donde todo es materia y la psique la dejan de lado. Y los dos están cayendo en en el mismo error. Es más, en la otra clase lo mencioné, en una conversación que tuvimos hace 2 sábados con Javier Charme, él mencionaba de que en particular nosotros deberíamos ya haber pasado este tema cartesiano gracias a lo que encontró Einstein, donde hace la relación de que materia y energía son lo mismo, si no están en dos estados diferentes, pero seguimos muy pegados a este tema cartesiano y a esta división. Y es importante esta división y esta confusión cartesiana, porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los griegos tenían como tres entes: el soma, que está relacionado al cuerpo, el espíritu, que está relacionado a esta fuerza generatriz, y en el medio estaba la psique, ¿no? Y esta psique estaba comunicada con ambas. Y la realidad psíquica de lo que habla fundamentalmente es de que nosotros tenemos una relación con lo material, pero una relación también con esta parte del inconsciente. Lo pongo como un ejemplo. El miedo que tienes ante el fuego, por no ser quemado, es diferente al miedo de alguien que cree en los fantasmas y que creen que está penando en su casa y se asusta. O sea, esas dos ideas, una que es material y una que es más psíquica, generan una misma reacción y que tiene que ver porque tú vives tu realidad mediante una psique en relación a estos dos mundos. Entonces, para continuar, es importante también entender, ya fuera de esta crítica a la forma en la que conocemos, es de que la realidad psíquica posee importantes aplicaciones terapéuticas. Entonces, hay que entender que la psicología está dentro de un campo de investigación más fenomenológica. Entonces, de aquellos aspectos que aparecen constantemente. O sea, ¿qué significa la comprensión de lo fenomenológico? De los contenidos, símbolos, cogniciones, emociones, vivencias, conductas. Y entonces, ese es el objeto de estudio, pero este objeto de estudio siempre está atravesado, es algo que está atravesado en un sujeto. Entonces, Jung, al, al entender de que darle de nuevo una autonomía a la psique, o sea, la psicología analítica empieza a darle de nuevo una autonomía y una vigencia en el hecho como un campo de estudio científico, regresa a la psique y le da cierta autonomía. Gracias, Franco, por tu comentario. Sí, sí queda grabado en la página. Entonces, por ejemplo, en esta sesión que estuvo Roberto y John, habla sobre la experiencia que Jung tuvo con pacientes psicóticos y se dio cuenta de que la psicosis tenía un sentido. Por ejemplo, este ejemplo que puso Roberto de esta sesión 3, si no me equivoco, donde estaba esta mujer que tenía como que un movimiento espasmódico de que como que tejía algo. Cuando empezó a profundizar en la historia de esta mujer, se dio cuenta de que, bueno, el hermano le comentó de que lo que pasa es de que ella tenía un novio que era zapatero. Entonces, esta psicosis y esta representación de este movimiento espasmódico ya estaba representando algo y una realidad y una vivencia del paciente, lo cual no estaba muy considerado dentro de la psicología de ese tiempo. Entonces, por ejemplo, hay también una anécdota que es muy conocida, que de Marilou von Franz, de que Jung se acerca a un paciente que creía haber estado en la luna, preguntándole, allá, ¿y cómo fue tu experiencia en la luna? Y Marilou dijo, pero doctor Jung,
este paciente no estuvo en la luna, pero si dice que estuvo en la luna es porque estuvo en la luna. ¿Qué quería demostrar Jung con esto? Que la única forma de ayudar a una persona es comprendiendo su mundo de experiencias y sus significados. Y esa clase de psicología no existía en esa época. Es muy importante porque este respeto a esta realidad del paciente es fundamental en el concepto de la empatía de la psicología, por ejemplo, abordada por Carl Rogers y mencionada en esta frase, ¿no? Mi experiencia es mi máxima autoridad. O de Phil Peirce, el creador de la Gestalt, cuando dice, en una psicoterapia hay dos expertos, el paciente, que es el especialista de su vivencia, y el terapeuta, que es especialista en un método. Y la terapia fluirá a medida en que uno respete la experiencia del otro. O sea, este método planteado por Jung, de la importancia de respetar y comprender el mundo psicológico del paciente es fundamental para el avance de la psicoterapia. Y acá viene, por ejemplo, este agregado que hay. Por ejemplo, Freud logra grandes avances en el desarrollo en la psicología al validar que la presencia de contenidos inconscientes y a darle un lugar importante a la psicogénesis de la neurosis. Pero sin embargo, seguía reduciendo la psique a conceptos fijos muy fuera a lo psicológico, sino muy pegado a lo fisiológico como lo sexual, interpretaciones desde una teoría que estaba fuera de la experiencia y la vivencia de los pacientes. Y es ahí por qué Jung seguía considerando reduccionista el psicoanálisis de Freud, ¿no? Entonces, acá nosotros debemos entender de que nuestro cerebro siempre está traduciendo la información física en imágenes psíquicas. Un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos un color, físicamente, regularmente, bueno, las personas que hayan estudiado un poco de física me lo pueden confirmar, un color es una longitud de onda, pero nosotros le hemos dado una imagen. Un sonido es una vibración, pero para nosotros ya te pertenece una interpretación. Entonces, el cerebro no es que genere una psique, sino que traduce en imágenes, la información que va llegando por los sentidos. O sea, si bien tiene una base orgánica, estas imágenes psíquicas, la psicología es la expresión psíquica de esta base. O sea, nosotros, desde este concepto de realidad psíquica, es por eso la razón de que nosotros nos tenemos que acercar desde la fenomenología y la hermenéutica, que significa de cómo ha sido la experiencia y qué contenido y qué significado ha representado para el paciente. El sábado pasado hemos entrevistado a María Elena Guerra, representante de la psicología simbólica, esposa de Carlos Byton, una persona magnífica que realmente me ha encantado de conocer este fin de semana. Y ella hablaba mucho de que todo es un símbolo. ¿Y por qué sostiene esto? Porque todo es un símbolo, porque todo es una representación de una imagen generada del cerebro. Entonces, esto, por ejemplo, lo decía Schopenhauer, que en su libro El mundo como realidad y representación, que existía, por ejemplo, dos fuerzas, ¿no? La voluntad y la representación. La voluntad, que es esta realidad fisiológica, instintiva, sin moral, sin conciencia, esa fuerza salvaje que solo busca reproducirse a sí misma. Y esa representación, y la representación que es creada por la conciencia humana, donde nosotros atribuimos interpretaciones, significado y sentido a las cosas. Entonces, para Schopenhauer, el mundo carece de sentido fuera de la vida. O sea, el sentido está en el hecho de vivir. Y toda interpretación siempre sería falsa. Es de ahí que la idea de sublimación de Freud, o sea,
cuando él dice, el amor no es algo real, sino es el ocultamiento del instinto sexual, está basado en Schopenhauer, en el hecho de que, en este concepto de voluntad y representación. Entonces, si Schopenhauer dice, esta voluntad realmente es lo que realmente existe y la representación es simplemente algo que nosotros le hemos agregado contenido, es lógico de que para este pensamiento de Freud era el amor es una representación, o sea, es algo que no existe, pero en el fondo está la voluntad, esto instintivo sexual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos pensar que el amor existe para lidiar con el hecho de que los instintos o que somos títeres del instinto, ¿no? Y es desde ahí de que esta visión nihilista es agarrada a mano llena por Freud en esta concepción que él enmarcó en este tema del psicoanálisis freudiano, ¿no? Pero sin embargo, Jung reconoce que a pesar de que por ejemplo, es una representación de la realidad, esta representación posee un significado en sí misma. Es un ejemplo, si vamos al ejemplo de la química. Un compuesto orgánico está hecho de base de carbono, pero no significa que ya es carbono, porque en esta composición ya se generó una vida propia. En, en, en el tomo, si no me equivoco, en el tomo 8 hace un ejemplo bien interesante. No, disculpen, no es en el tomo 8, sino en el libro de El mapa del alma, según Jung, de Murray Stein, hay una cosa que menciona que me parece muy importante. O sea, si decimos que la catedral central está hecha de piedras, ¿podríamos catalogarla como una piedra más? ¿O ya adquirió otra forma independiente? A eso es lo que va Jung y que posteriormente termina formando su concepción de la libido, que es la que termina divorciándolo totalmente de Freud. Y es desde ahí donde nosotros podemos entender de que esta visión de este instinto ya quiere una representación por sí misma. Claro, Roberto. El agua no son las dos moléculas de hidrógeno y un oxígeno, sino ya quiere una vida propia, que se le puede llamar hasta el concepto del tercero, ¿no? A ver. Y acá es bien importante porque esta crítica que hace Jung a este nihilismo de Schopenhauer y Freud no es que lo empuje al idealismo de Platón, que dentro del idealismo de Platón, lo que el mundo de las ideas que le llamaba Eidos, era independiente al soma. O sea, para Jung, la realidad psíquica también abarca el cuerpo y no puede haber una psique sin soma, o sea, no puede haber una psique sin cerebro y una imagen sin cerebro. O sea, Jung es muy científico para eso. O sea, muchas veces, a veces, y esto lo habla a nivel personal, eh, es difícil ver cómo muchos de los conceptos del enfoque junguiano son como manipulados y muy mal entendidos, y es desde ahí donde muchas veces se le da un carácter científico a Jung, y muchas veces este carácter que se es ganado por este mal entendimiento termina siendo criticados por personas que todavía no se han acercado y no han leído ni un libro o ni un tomo de la obra completa. Y es así como que muchas veces se puede criticar sin buscar entender a manera profunda estos conceptos. Entonces, por eso, por ejemplo, en la teoría de los complejos, Jung considera, al entender de que no existe una psique sin cerebro, o sea, que no existe una psique sin soma, es de que dentro de su teoría del inconsciente aparece de que en el inconsciente se hace presente en lo consciente a través de síntomas, sueños, actos fallidos, silencios y bloqueos que las personas que estén interesadas en entender este estudio, que fue el estudio que fue hecho en laboratorio, fue supervisado por uno de los psiquiatras más reconocidos de la época como Breuer,
donde se hace un estudio el estudio de asociación de palabras, donde a las personas les decían, por ejemplo, casa, y veían su reacción ante eso, le decían abuelo, y se daban cuenta que ante ciertas palabras y las personas, y personas distintas, reaccionaban en tiempos distintos, la asociaban a otras cosas, o inclusive terminaban teniendo bloqueos y unas respuestas fisiológicas. Y es bien importante entender de dónde nace esta concepción y el por qué se separa de ese nihilismo Jung. Entonces, dice, no podemos hablar nada de fuera de la conciencia bajo la experiencia psíquica. Entonces, ahora, esto acá es bien importante porque siempre dentro del enfoque junguiano se va a buscar justo el punto medio. Bueno, eso es algo que hablaba Aristóteles, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que hay experiencias que pueden ser verificadas y experimentadas por varias personas y esa es la base del método científico positivista. Pero hay otras que son estrictamente personales y esas solo las podemos entender en base a la fenomenología y la hermenéutica. Entonces, la psicología analítica va a buscar tener un brazo explicativo donde se va a amparar desde el método científico y un brazo fenomenológico y hermenéutico comprensivo para poder entender todo lo que abarca la experiencia psíquica de un individuo. Por ejemplo, si nosotros no nos acercamos al mundo psíquico del paciente, no podemos hacer psicología. O sea, tú puedes saber mucho de depresión, muchas teorías de depresión, pero ¿te estás acercando a la vivencia de la depresión de la persona? O sea, ¿cómo afecta esta vivencia, cómo afecta a esta persona esta vivencia de la depresión? ¿Cuáles son los motivos profundos que generan en él que se manifieste esta vivencia? Y es más, o sea, la psicología actual está basada en teorías y textos donde se hace categorías y diagnósticos, por ejemplo, el DSM-5, ¿no? Pero la gran pregunta, y esta es una reflexión que cuando me la hizo Roberto me movió ciertos esquemas, es, o sea, ¿dónde enseñan a leer la vivencia de un paciente? O sea, realmente dentro de nuestra formación, a las personas que están estudiando psicología, las personas que están conectadas, nos llegan a enseñar a acercarnos de esa manera a un paciente desde esa vivencia. O sea, nos enseñan a comprender y a entrar en el mundo del paciente. O sea, el profesional actual de la salud está preparado para acompañar a un paciente en sus infiernos. O sea, así como Virgilio acompañó en este viaje al infierno a Dante en búsqueda de Beatriz, o busca evitar este contacto con esta supuesta persona enferma, porque también se pueden movilizar complejos y miedos propios. Entonces, o sea, uno cuando está desde esta perspectiva, donde empieza a objetivar a un otro, entonces entras en esta evidencia depresiva del paciente, en la adicción del paciente, en la psicopatía del paciente, donde tú dices, el enfermo es otro, y entonces yo estoy protegido tras mi escritorio bajo mi mandil blanco, ¿no? Y ahí empiezan a ver estas relaciones de, bueno, esto no carece de sentido común, ¿no? Haz este ejercicio, haz esta técnica, haz esta vivencia, pero haz este ejercicio, pero todo fuera de la vivencia. Y entonces, ¿quién puede comprender algo desde afuera? Tú puedes comprender el sabor de una fruta mirando la fruta, razonando de la fruta. A mí me da risa, ustedes saben de que Roberto a veces no tiene filtro y una vez me dijo algo que se me quedó grabado en la cabeza, ¿no? Podemos hablar muchas cosas sobre el orgasmo, pero otra cosa es tener un orgasmo. Y creo que eso grafica muy bien este pensamiento del acercamiento a la vivencia, ¿no? O sea, puedes conocer la textura de algo sin tocarlo, se puede conocer la textura de algo sin tocarlo, o sea, puedes conocer a un ser humano sin meterse en su mundo, sin entender su personalidad.
¿No sería una locura el pretender ayudar a un otro sin entrar en esa realidad psíquica? Pues esa es la locura en la que vive una psicología sin alma que se ha estado afianzando a sí misma todos estos años, donde el paciente se termina volviendo un objeto. Justo el fin de semana estuvimos hablando sobre ciertas inserciones dentro del mundo de la psicología con mis profesores de la universidad, pero claro, o sea, ¿no será de que esas inserciones de las cuales se quejan tanto tienen que ver con el hecho de que muchos psicólogos terminamos acercándonos al otro desde verlos como un objeto y algo distante, sin tratar de sumergirnos en la experiencia propia del otro ser humano? Entonces, acá viene lo importante. La vía simbólica es la puerta de acceso a la realidad psíquica. Y es por esa razón que hemos empezado hablando de la vía simbólica. Porque tú, al entender la vía simbólica y tener una actitud simbólica, puedes unirte a la realidad psíquica para entender qué simboliza, por ejemplo, una expresión. O sea, una expresión psicótica. ¿Por qué, por ejemplo, me contaba un caso que me parece fascinante, en algún momento me lo contaron, de un chico que hizo un brote psicótico, que tenía una vida muy desordenada entre las drogas, el sexo y todo eso. Y que cuando tuvo el brote psicótico, lo encontraron corriendo por el malecón del Callao, donde decía, el sol me decía que tenía que cambiar, correr desnudo porque necesitaba ser purificado. Entonces una persona cuando ve esa situación, bueno, tuvo un brote psicótico y vamos a darle los medicamentos que necesita. Pero si no comprende qué hay de fondo, qué está sosteniendo eso, por qué apareció ese símbolo, realmente no se está haciendo un trabajo real para poder ayudar a un otro. No sé si me dejo entender hasta este punto. Y me encantaría si es que pueden poner en sus comentarios qué van entendiendo hasta este momento con respecto a lo que voy hablando, ¿no? Entonces, ya tenemos esta base donde entendemos la realidad psíquica. Y esto ya puede generar la base en el cual nosotros podemos recién entender el sentido al concepto de arquetipo. ¿Se acuerdan de Schopenhauer? Voluntad y representación. Entonces, para Jung estas no están separadas, pertenecen a una unidad, y esa unidad él la llama el arquetipo. La voluntad, esta parte más fisiológica del impulso, y lo simbólico, que es la representación. Claro, yo puedo tener un impulso, este impulso sexual, pero este impulso sexual me va a empujar a tratar de saciar ese impulso. Y para tratar de saciar el impulso, debe haber una representación, una imagen de la pareja. Y entonces por eso que termino teniendo ese impulso y esa búsqueda natural. Este impulso del hambre o de la sed también tiene una representación de qué es el agua. Lo mismo, cuando nace un cachorro, busca instintivamente la teta de la mamá, sin necesidad de un entendimiento racional de qué es la teta. Entonces ahora se puede entender mejor el concepto de arquetipo, que dista mucho de esto, no sé si es de un carácter mucho más animista, sino que es un instinto con una representación. Entonces, para no robarle más tiempo a Jorgito, simplemente voy a cerrar en este aspecto y simplemente con esta reflexión. Para todas las personas que nos estamos dedicando o formándonos para este tema de trabajar como un otro, realmente estamos siendo formados para comprender la vida simbólica y la realidad psíquica de un otro. Realmente se nos hace válido el hecho de poder ayudar a un otro desde esa distancia de comprensión de la vivencia de un otro. Son cosas que nos tenemos que poner a reflexionar.
Entonces, bueno, hasta acá es para mí. Solo les quiero agradecer a todas las personas que se conectaron hoy. Desde ya les mando un fuerte abrazo y el viernes seguimos con un capítulo adicional del libro Mapas del Alma según Jung de Murray Stein. Un fuerte abrazo. Asus y los cuentos son los viernes, recuerda, después de cada capítulo de Murray. Así que un fuerte abrazo, los estimo mucho y por favor, quédense porque ahorita Jorge va a compartir este tema de los mitos y este tema de los mitos tiene mucha relación con esta conexión con la actitud simbólica hacia las cosas. Entonces, un fuerte abrazo, cuídense, muy buenas noches a todos.